Hoy te voy a explicar qué es la modulación de doble banda lateral. Quédate al final del vídeo que va a ser muy interesante. Básicamente en telecomunicaciones, para poder enviar un señal a través de un canal, se necesita desplazarlo en frecuencia, adaptarlo a la frecuencia del canal. Todas las señales en principio están en frecuencia base, es decir, están centradas en frecuencia cero. De aquí nace la necesidad de utilizar el concepto de modulación, que solo consiste en desplazar en frecuencia una señal. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué es desplazar en frecuencia? Un canal podría ser perfectamente la fibra óptica o ondas electromagnéticas o el aire. Para poder desplazar la señal en frecuencia solo hace falta multiplicarlo por un coseno. Pero diréis, ¿cómo se hace para multiplicar una señal por un coseno? Pues básicamente las señales son señales eléctricas, porque así es más fácil de trabajar y hay circuitos que permiten hacer este tipo de operaciones. Un oscilador básicamente es un circuito que en su salida sale una sinusoide. Le llamaremos oscilador local porque está en el lado del transmisor. Luego, para hacer la multiplicación hace falta un mixer o un mezclador, que también es un dispositivo que permite hacer esta operación. En la salida de este sistema sale la señal paso banda, SDT, que es básicamente la señal pero desplazada en frecuencia. También se le suele llamar señal modulada. La señal original se le denomina señal paso bajo porque está centrada en frecuencias bajas, es decir, frecuencia cero. Para poder ver que verdaderamente estamos desplazando en frecuencia este señal, vamos a utilizar una herramienta muy importante en el procesado de señales, que es la transformada de Fourier. Estos cálculos que estáis viendo ahora es la transformada de Fourier de la SDT, es decir, de la señal paso banda. Básicamente la transformada de Fourier nos permite pasar de tiempo a frecuencia, es decir, para poder visualizar el espectro frecuencial del señal y así poder ver qué frecuencias contribuyen, cuáles son las componentes frecuenciales de este señal. He expresado el coseno en suma de dos exponenciales complejas con la identidad de Euler. Y es que hay una propiedad de la transformada de Fourier que dice que si yo multiplico un señal por una exponencial compleja, lo que estoy haciendo en frecuencia es desplazar el señal, pero con una atenuación de 1/2. Es decir, reduzco a la mitad la amplitud del señal. Si no has entendido nada de lo que acabo de decir, no te preocupes porque lo vamos a ver gráficamente. Como veis, la transformada de Fourier de la señal modulada es básicamente la transformada de Fourier de la señal original desplazada FC con un desplazamiento a la derecha con una amplitud de AC medios por una exponencial compleja, y luego nos queda lo mismo pero desplazado a la izquierda. Este sería nuestro espectro frecuencial de nuestro señal x de t. Este triángulo no quiere decir que todos los espectros en frecuencia sean así, sino que es para representar que a las frecuencias más próximas a cero hay más contenido espectral, como debe ser. Se dice también que este señal es de banda limitada, porque solo ocupa una banda de frecuencias. El ancho de banda se define como las frecuencias mayores que cero que ocupa nuestra señal. Nosotros como ingenieros de telecomunicación nos interesa ocupar poco ancho de banda. ¿Por qué? Porque el espectro frecuencial está sobresaturado, por lo tanto nos interesa ocupar lo menos posible. Si la señal es real, se cumple que la transformada de Fourier tiene simetría hermítica. Esto quiere decir que x de menos f es igual al conjugado de x de f. Esto ya lo veremos más adelante. Aquí ya lo vais a entender todo. Como veis, este es el espectro en frecuencia de nuestra señal modulada, es decir, la salida del sistema que había dibujado antes. Como vemos, tenemos la x de f desplazada en fc y en menos fc. ¿Qué pasa? Que ahora el ancho de banda ya no es bx, es 2bx. Por eso se le llama modulación de doble banda lateral. Por lo tanto, esta modulación no es eficiente porque estamos ocupando el doble de ancho de banda que teníamos. Y ahora una pregunta. Una vez enviado este señal por el canal, ¿cómo hacemos en recepción para poder recuperar el señal original? Pues con la demodulación, que básicamente consiste en filtrar la parte derecha del triángulo y la parte izquierda y juntarlas
a frecuencia base a frecuencia cero. Pero ¿qué pasa? Que este filtro es ideal y en la práctica es imposible conseguir un filtro que filtre de esta manera. Como veis, el filtro es lo que está pintado en lila. Dadle like si queréis saber cómo funciona el demodulador.